No es una ni son dos, sino miles de emociones que sentimos todos los días. Unas que nos dan felicidad, alegría, otras que nos dan tristeza, dolor. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos esas emociones y nos dejamos llevar de una forma incorrecta? ¿Qué pasa cuando por dejarnos llevar enteramente por las emociones nos alejamos inconscientemente del camino de Jesús? Hoy en este cuarto episodio estamos muy agradecidos porque estás acá. Aquí en 2 en 1 vamos a hablar el día de hoy sobre las emociones y el papel tan importante que juegan en nuestra fe y cómo el uso de esta herramienta puede acercarnos pero también alejarnos de la presencia de Dios. Así que presta atención y utiliza estas enseñanzas. Tómalas como un aprendizaje para utilizar las emociones para que te acerquen siempre a Dios. Así que bueno, ¿qué son las emociones? ¿O cómo percibimos nosotros como seres humanos las emociones? Algunos le dicen que es la mente, otros que es el corazón, o otro que es un espíritu que tenemos dentro de nosotros. Es que la verdad podemos determinarlo de muchas maneras, nombrarlo de muchas maneras, pero creo que al final, desde un punto de vista cristiano, debemos entender que las emociones muchas veces no saben muy bien qué son, pero sí de dónde vienen, y vienen de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un corazón que está alejado de Dios? Que las emociones no están bien reguladas y no están bien dispuestas a cumplir, a servir y a ayudar. Entonces, las emociones nos ayudan, ¿cierto? Nosotros sentimos como cualquier otra persona. Cuando nosotros estamos encaminados a acercarnos a Dios, a dedicarnos a Dios, las emociones actúan como un papel súper importante porque nos hacen tener experiencias y vivencias de Dios. Cuando yo comencé mi relación con Dios, una forma que me ayudó a conectar con Él fue la emoción, porque me quebré totalmente, sentí dolor, sentí pánico, sentí tristeza y todo eso me ayudó a acercarme y a buscar una solución en Cristo. Entonces, en vez de victimizar las emociones, hay que verlas como lo que son, una herramienta, como dijimos, para unirnos, para ayudarnos, para sentir y experimentar a Dios en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, esos videos te pueden generar en ti una emoción de cambio, una emoción de positividad, una emoción de transformación y creencia o de afirmación en Cristo, en Dios. Y eso es súper importante. Entonces, para comenzar, y digamos cerrando esta pequeña primera parte, es entender que no te sientas mal por lo que sientes, pero ten en cuenta que eso que sientes viene de tu corazón y que en ocasiones no puedes cambiar tu corazón, pero Dios sí lo puede hacer en ti. Entonces, en ese camino también de buscar la santidad, buscar tener mayor afinidad con Cristo y con Dios, hay que alejarnos un poco de lo que sintamos o lo que creamos y sumergirnos más en Dios, porque nuestras emociones pueden ser algo bueno o algo que nos lleve a la destrucción. Ya teniendo todo esto en cuenta, quiero decirte qué es lo que sucede cuando tus emociones no solamente son una expresión de tu corazón, sino que se vuelven una esclavitud para ti. Imagínate que tienes una emoción, ¿cierto? Estás en la calle normal, sientes una paz tremenda, así intensa, tú te vas a sentir excelente. Si te dejas llevar por ella es algo fenomenal, ¿cierto? Pero ahora supongamos que tú sientes ese momento de paz y luego sigues caminando y de la nada alguien te insulta en la calle y te llenas de esa emoción de ira. Tú acá tienes dos opciones. Una, te dejas llevar por esa emoción igual que con la de la paz, completamente, o eres capaz de manejarla. El problema es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la emoción. Nos dejamos llevar por la ira. Cuando alguien nos insulta o nos tratan mal, nos llenamos de ira y muchas veces preferimos adentrarnos en ella, generar mayor profundidad en eso, lo cual al final nos genera una consecuencia peor. A lo que quiero llegar con esto es que cuando nos dejamos llevar por las emociones tenemos que siempre tener determinación. Tenemos que discernir si esa emoción nos llevará hacia Dios o no.
porque están las emociones correctas, las buenas y las malas, mejor dicho. Y en nuestra decisión está si las buenas las usamos para generar mayor beneficio o utilizamos las malas para adentrarnos en la oscuridad, en dolor, en sufrimiento. Y también lo vemos, por ejemplo, con el tema de los deberes, las responsabilidades. La gente hoy en día dice: ay, no, me siento mal, me siento triste, no voy a cumplir con mi trabajo. Y acá venimos un poco a un ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, él sabía que lo iban a entregar, pero él, ¿qué hizo? Fue a orar y a dedicar su última noche para Dios. En aquel momento Jesús sintió cualquier tipo de emoción que nosotros podamos sentir. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? O lo que él sintió, no digámosle peor o mejor, fue que él sudó sangre por lo que sabía que le iba a pasar. Sintió tanto estrés que su cuerpo temblaba, se movía, pensaba de un lado a otro. Pero él no se dejó llevar por esa emoción. Porque fácilmente Jesús pudo haberlo tirado todo, pudo haberse ido a otro lugar del mundo, predicar y vivir en paz, según sus propios placeres y según sus propios ideales. Pero él sabía que había algo más importante, y era cumplir la misión que Dios le había otorgado. Porque también venimos acá a esto. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te sumerges en tus emociones y le das rienda suelta a tus placeres? ¿O eres capaz de dominar lo que sientes para generar un fruto que ayuda a los demás y que al final te ayuda a ti mismo? Jesús nos lo muestra y nos dice claramente qué debemos hacer. Las emociones están, nos guían, pero no podemos dejarnos llevar por ellas, porque ellos nos pueden hacer caer en la pereza, en las adicciones, en la indisciplina y en vivir simplemente por un placer físico. Entonces, no vinimos acá a satanizar las emociones, claramente que no. Pero ten en cuenta que tu mente, que Dios está ahí esperando que tú actúes de la forma correcta. Él te dio una mente, un cuerpo, un espíritu para que los dispongas en Dios. Y las cosas del mundo muchas veces nos van a alejar de Él. La pornografía, las redes sociales, las distracciones. Pero no podemos dejar que las emociones que nos hacen querer ir allá nos hagan alejarnos de Dios. Yo lo experimento todos los días. A veces no nos queremos despertar de la cama, pero tenemos responsabilidades y misiones que cumplir. A veces quiero comer lo que sea, dedicarme a azúcar, grasa, pero eso no va a permitir que mi cuerpo esté tranquilo, sano para cumplir la misión de Dios. Entonces, ¿qué mejor que uno tener dominio de lo que uno siente para hacer el bien? Porque la vida no es fácil, y Dios nos lo muestra con Jesús. La vida no es fácil, pero la vida siempre tiene un camino que nos llevará a vivir plenos. Y por más que ese camino tenga dificultades, que sea complicado, al final va a valer completamente la pena. Por las emociones se han creado reinos, se han hecho cosas maravillosas, pero también por emociones se han roto matrimonios, amistades, ha llegado la depresión, hay personas que han cometido suicidio. Y es un tema muy importante. Recuerda que las emociones no son tu camino. Las emociones, tú con las emociones tienes que hacer así. Te llega una emoción y tienes que hacer así. Voy a repetir eso. Las emociones tienen que ser así. Llega una emoción y tú tienes que escoger si usarla o no. Si en la vida no vale de nada usar todo. Entonces uno usa lo bueno, pero lo bueno lo destruye con lo malo. No, uno tiene que hacer lo bueno, y lo malo quitarlo. Bueno, tuvimos una falla, se detuvo la grabación, pero eso no es problema, vamos a seguir predicando la palabra. Continuando con este tema de la emoción, quiero decir algo muy importante, y es que la emoción en sí es una herramienta que nos ayuda a nosotros los humanos para progresar, para mejorar, para seguir, para saber para dónde dirigirnos, más no para ser guiados únicamente por ella. Porque si la emoción puede ser o positiva o negativa,
y hay que tomar lo que sea positivo para construir, formar, y lo negativo para aislar y no seguir esos caminos. La cosa es que las emociones dependen de nuestro corazón. El corazón a veces puede estar bien, puede estar mal, y no por eso, porque te sientas mal, tienes que hacer lo incorrecto. Hay algo que se predica mucho en la sociedad, lo cual es completamente erróneo, y es que hay que seguir tu corazón, tus emociones. Pero pongamos este ejemplo. Cuando uno tiene rabia, todo siempre te va a decir: no te dejes llevar por la ira, eso te matará. Perfecto, excelente. Pero cuando tienes una emoción de, por ejemplo, tú estás casado, tienes una pareja, y tienes una emoción de ser infiel en un bar, en una fiesta, hay muchos que dirán: ay no, es que amor a primera vista, es que estás sintiendo una conexión única con otra persona. Eso son puras tentaciones, eso no es real. No porque tengas una emoción frente a un tema es que tienes que seguir eso. No porque sientas que tienes que estar con otra mujer, tienes que terminar tu matrimonio de años solo porque hay tú una sensación de que ella es la única. ¿Qué es eso? Eso no es así, eso no funciona así. Ya alejándonos un poquito para otra perspectiva, te voy a contar una experiencia personal. Y es que nosotros estuvimos un tiempo en otro país estudiando así, normal. Y en ese país, pues nosotros teníamos que tomar bastantes trenes a lo largo de las semanas y los meses. Y nosotros siempre éramos corriendo a máxima velocidad para coger un tren. Porque siempre salíamos tarde o lo que sea, ¿cierto? Quiero dar un punto antes, que en ese tiempo a mí no me gustaba trotar. Yo trotaba y decía: qué incómodo, horrible, me dejaba hallar por esa emoción de negatividad, de incomodidad. Y yo trotaba 20 segundos y para mí era un sufrimiento. Volviendo al tema, cuando teníamos que ir por un tren y nos demorábamos 5 minutos corriendo a máxima velocidad, no importaba si el tren llegaba en 3 minutos, en 2. Nosotros corríamos a máxima potencia, con 30 kilos encima, cualquier peso. Que si nos duele la pierna, la cabeza, que el frío, congelado, que había nieve, eso no importaba. Y es que cuando teníamos un propósito fijo, que en ese caso era llegar a ese tren, no había ningún obstáculo, ninguna incomodidad que nos detuviera en nuestro camino para llegar. Y así mismo, esto mismo se puede reflejar en la vida con Dios. Cuando tenemos el propósito estable de que tenemos que seguir una vida para Jesús, cuando tenemos la visión clara y las metas ahí, no importa ninguna incomodidad, no importa ninguna emoción, eso no importa, porque nosotros nos dedicamos enteramente a trabajar para conseguir y perseguir el camino que se tiene que seguir. Entonces, de todo eso se trata, de encontrar ese propósito y dejarnos guiar por Dios. Y así nos daremos cuenta que todas las emociones pueden ser solamente distracciones que nos alejen del camino, y no tenerlas en cuenta. Por lo tanto, no depender de una emoción, sino tomar la emoción y escoger intelectualmente y conscientemente si nos acercará a Dios o nos alejará de Él. Al igual, yo recuerdo cuando empecé a predicar en las calles con las personas. Eso de las emociones también se ve mucho, porque cuando uno está en la calle o cuando uno empieza a sentir que el Espíritu Santo le dice a uno: ay, habla de Dios, ay, mira a esa persona, dile un mensaje bonito, háblale del evangelio, del camino. Yo recuerdo que una vez estaba en el gimnasio, normal, de la nada, y mientras hacía pierna sentí que Dios me dijo: ve. Sentí que Dios me dijo: mira arriba, observa a las personas de la izquierda y háblales de mí. Entonces yo recuerdo que ahí yo sentí dos cosas. Uno, una emoción que me guiaba y me llevaba a hacerlo, y otra que me alejaba. Entonces, ¿yo qué hice? Al final yo comprendí que las emociones están en cualquier aspecto de nuestras vidas. Tanto si vamos a hacer algo bueno, va a estar esa buena que nos motiva, que nos inspira a hacerlo, o también la otra que nos inspira a no hacerlo, el miedo, el qué pasará, el y si me juzgan y si me critican. Entonces yo en ese momento me paré, fui, les hablé. Eran una pareja de jóvenes, tenían como 16, 17 años, y todo resultó súper bien. Todo el miedo que pude haber tenido, toda la inseguridad,
al final no importó porque se cumplió el propósito a seguir, que era compartir el amor de Cristo. Y también en muchos momentos nos van a rechazar, me van a rechazar, te van a rechazar si tú llegas a hablar de Dios. Pero es cotidiano y recuerda que a Jesús lo rechazaron primero. Entonces, al final hay que entender que las emociones nos ayudan, nos guían, pero siempre si somos capaces de dominarlas por la gracia de Dios y dirigirlas para hacer lo correcto. Porque en ocasiones sentimos emociones que nos dicen, ay no, qué miedo, no lo hagas. Pero nosotros sabemos que si no hacemos eso, nos arrepentiremos en un futuro. Tanto una decisión personal, laboral, de relaciones o lo que sea. Entonces hay que enfrentar ese inconfort, ir a pesar de esa emoción y verlo desde el otro punto de vista. Ser un poco más optimistas y tener en cuenta que Dios está con nosotros en cada decisión que tomamos. Bueno, ya para finalizar, esperamos que todo eso te pueda ayudar, que puedas tomar un aprendizaje para agregarlo hacia tu vida y poder acercarte más en el camino junto a Dios. Así que por último, recuerda que las emociones dependen de ti y no tú de ellas. Imagínate que las emociones son un caballo. Tú tienes que coger la rienda y manejarlas para seguir el camino de Dios, más no el caballo te guíe libremente a cualquier lugar, que puede ser posiblemente la destrucción. Recuerda que acá somos 2 en 1, pero esperamos que podamos llegar a ser todos en uno, todos en Jesús. Que Dios te bendiga, te acompañe, hermano o hermana, y nos vemos en la próxima si así Dios lo permite. Que Dios te bendiga y no olvides guiarte por el Señor y seguir a Jesús.